Cuando nosotros vimos el tema de polos y polares, habíamos dicho que los polos eran puntos, polares eran rectas, y todos estaban basados con respecto a una circunferencia. Es decir, para hablar de polos y polares, a fuerza necesitamos tener una circunferencia. Habíamos visto que había tres tipos de puntos, o que podíamos clasificarlo en tres tipos de puntos. Puntos exteriores, puntos interiores y puntos sobre la circunferencia. De acuerdo al tipo de puntos que tuviéramos, era el tipo de recta asociada a estos puntos, es decir, qué polar tienen asociada. De hecho, podríamos pensarlo como una función. Si nosotros tenemos a este punto que voy a llamar E, este que voy a llamar I y a este que voy a llamar T, entonces nosotros teníamos que el punto E iba a dar a una recta, L sub E. El punto I iba a dar a una recta, L sub I. Y el punto T iba a dar a otra recta, L sub T, que tenían diferentes propiedades. Por ejemplo, la recta L sub E asociada a E era una recta secante. Si nosotros teníamos un punto interior, entonces su recta asociada era una recta no secante o una recta exterior que no corta la circunferencia, mientras que el caso, digamos, como extremo o el punto medio entre esos dos era el punto de tangencia, el punto T que está sobre la circunferencia que tiene asociada a su polar una recta tangente. Entonces eran los tres tipos de puntos con respecto a una circunferencia y los tres tipos de rectas con respecto a una circunferencia de las que podíamos obtener. Y de hecho, esta función tiene una inversa en donde las rectas regresan a los puntos. En donde también hay que tener un poco de cuidado porque ahí hay un punto con el que no estamos contando, que es el centro de la circunferencia, pero pues sabemos que siempre podemos quitar puntos y no pasa nada, ¿no? Entonces, saber que todos los demás puntos sí están yendo a diferentes rectas e incluso también con las rectas, ¿no? Las rectas que pasan por el centro, pues tampoco tienen alguna asociada. Pero esos detalles ahí de que esté bien definida o no nuestra función, pues ya nada más sería quitar algunos casos que no nos convienen. Pero en principio podríamos pensarlo como una función que envía puntos a rectas y rectas a puntos también, ¿no? En donde tenemos que a cada punto se le asocia su polar, a cada recta se le asocia su punto, su polo. Y eran los tres tipos principales de puntos que considerábamos. Y en este caso, el que nos iba a interesar sobre todo eran estos tipos de puntos. Aquellos puntos que estaban sobre la circunferencia en donde su polar asociada era una recta tangente. Nosotros habíamos definido que las rectas polares son aquellas que tienen esta forma. Vamos a llamarle a menos b para seguir la misma notación, r al cuadrado, donde únicamente habría que cambiar aquí nuestra notación. Este es a y el centro le llamábamos p. Entonces, estas eran nuestras rectas polares. Con ayuda de un resultado nos decía que si nosotros considerábamos la recta tangente, no solamente una, sino dos rectas tangentes desde un punto cualquiera que tenemos aquí, este es el punto A. Entonces nosotros lo que obteníamos era una recta asociada, en este caso, esta su recta asociada, L sub A, ¿no? Un punto exterior, entonces podríamos asociarle esta recta polar. Y resultaba que la forma de encontrarlo era a través de las tangentes. Entonces trazábamos una tangente, trazábamos otra tangente y los puntos de tangencia nos iban a ayudar para poder nosotros encontrar la recta tangente y al revés también, ¿no? Que si nosotros tenemos la recta tangente, entonces estos puntos donde intersecta la circunferencia son puntos de tangencia desde el punto A hacia la circunferencia. Y esa era la parte esencial de lo que justifica nuestros ejercicios. Que creo que fue algo de lo último que comenté en la clase anterior. Entonces, nos va a ayudar a resolver este tipo de ejercicios, que ahora que recuerdo es justamente todo lo que dije en la clase anterior. Este tipo de ejercicios, nada más que ahora sí los vamos a resolver.
en donde nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los puntos de tangencia de, desde el punto que sea menos 1,2 hacia la circunferencia, diferencia de ecuación x al cuadrado menos 2y, no, menos 2x más y al cuadrado menos 4y igual a menos 3. Entonces, eso es lo que necesitamos. Tenemos nuestra circunferencia, un punto, en este caso el menos 1,2, y lo que necesitamos son estos puntos de tangencia. Para ello nos ocupamos de ese teorema que nos dice recta polar del punto interseca en los puntos de tangencia. Así que nos ayudaremos del teorema anterior. Ok, pues total, ya estamos aquí, vamos a anotarlo. El teorema nos decía que si A es un punto exterior, esto es importante, ¿no? Que sea un punto exterior. Si A es un punto interior, no podemos trazar tangentes desde un punto interior. Entonces, si A es un punto exterior, entonces la recta subpolar interseca a la circunferencia en los puntos de tangencia desde el punto A. Entonces nos ayudaremos de este teorema. Aquí tenemos nuestra circunferencia. Quizá esa circunferencia no nos ayude mucho porque, pues no sé, no se ve que nos vaya a ayudar mucho. Y es que cuando nosotros hablamos de la polar de un punto, está dada a partir de un producto punto. El producto punto involucra al punto desde el que queremos sacar los puntos de tangencia o al que le queremos sacar su polar y necesitamos el centro. Entonces, para empezar, necesitaríamos saber cuál es el centro. ¿Qué maneras tenemos nosotros para encontrar el centro de una circunferencia? Pues creo que la manera más sencilla que nosotros tenemos es esta, reexpresarla de alguna otra manera. Expresarla como cuadrados, en donde pues, sabemos que dentro de los cuadrados vamos a poder encontrar el centro de la circunferencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, primero que vamos a hacer es encontrar el centro de la circunferencia. Como les decía, necesitamos el centro de la circunferencia para poder expresar la recta polar. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser completar cuadrados. 4 más y al cuadrado menos 4y. No es cierto, estoy completando mal los cuadrados. 1 menos 1 más 4 menos 4 igual a menos 3. Entonces aquí tenemos nuestro primer cuadrado. Aquí tenemos nuestro segundo cuadrado. Menos 3. Entonces x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a menos 3 más 1 más 4, que serían 5, 3, 2. Entonces x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Ya tenemos el centro de la circunferencia. E inclusive tenemos todavía más, tenemos el radio de la circunferencia, cosa que
No lo mencioné, pero también lo necesitamos, ¿no? Necesitamos el radio de la circunferencia. Por lo que el centro de la circunferencia es el punto 1,2 y su radio es raíz cuadrada de 2. Así, L sub A, que es la polar del punto A, el punto, en este caso, 1,2, va a estar dada por la recta, por la ecuación más bien, x menos el centro, que de una vez desarrollo un poquito más, sería x, y, menos el centro dijimos que era el punto 1,2, producto punto, el punto A desde el que le queremos sacar la polar, que en este caso es nuestro punto menos 1,2, menos el centro de nueva cuenta, que es el 1,2, es igual al radio al cuadrado, es decir, 2. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de la polar. ¿De qué nos va a servir eso? Si ya tenemos la ecuación de la polar, quiere decir que cualquier punto que esté sobre la polar va a cumplir esta ecuación. En particular, este punto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear algunas condiciones que deben de cumplir los puntos. Vamos a ver qué condiciones deben de cumplir los puntos que estén sobre dicha polar. Si encontramos alguna condición adecuada, esa condición la vamos a utilizar ahora en la circunferencia, porque al final de cuentas sabemos que la intersección entre la polar y la circunferencia son los puntos de tangencia desde el punto A, que es lo que queremos. Así que necesitamos alguna condición de los puntos de la recta. De hecho, aquí está. Nada más necesitamos escribirla de alguna otra manera y crear básicamente un sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones entre esta recta polar y entre la circunferencia. Entonces, es lo que habría que hacer para poder encontrar nosotros las intersecciones. Está dada por este de acá, que vamos a desarrollarlo un poco más. Esto quedaría como x menos 1, y menos 2, producto punto. Este es menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, 2 menos 2, 0, igual a 2. Entonces, aquí ya tenemos a la polar. Por otro lado, la circunferencia, que voy a denotar con una C, estaba dada por cualquiera de las dos, ¿no? Ya sea la de abajo o la de arriba, que igual y la de arriba ahorita nos funciona mejor. X al cuadrado menos 2x más y al cuadrado menos 4y igual a menos 3. Entonces, con estas dos ecuaciones, nosotros lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. Cuando nosotros resolvamos ese sistema de ecuaciones, vamos a encontrar las intersecciones de estos dos elementos que son los que queremos. Entonces, resolviendo el sistema, que resolver este sistema pues es la clásica, ¿no? Desarrollamos una ecuación, despejamos, sustituimos. Voy a desarrollar este de arriba. Esto me daría x menos 1 producto punto x menos 1 por menos 2 más y menos 2 por 0 es igual a 2. Es decir, esto sería menos 2x más 2 igual a 2. Se van los 2, por lo tanto x es igual a 0. Ahí ya tenemos nuestra primera. De hecho, salió directo. ¿Quién es x? Ya tenemos una condición para x. De hecho, esto lo que nos dice es tu recta polar es la recta donde todos los puntos tienen su primera coordenada 0. Es decir, es el eje Y. Y bueno, vamos a sustituir el valor en nuestra segunda ecuación.
x al cuadrado menos 2 veces 0 más y al cuadrado menos 4y igual a menos 3. Esto sería y al cuadrado menos 4y más 3 igual a 0, que tenemos y menos 1, y menos 3 igual a 0, ¿no? Por lo tanto, y es igual a 1 y y es igual a 3. Que era de esperarse, ¿no? Que nos salieran 2 porque al final de cuentas son 2 puntos de tangencia. Entonces los puntos de tangencia son los puntos 0,1 y 0,3. Entonces ya resolvimos nuestro sistema, ya nosotros pudimos encontrar los puntos de intersección de la polar y de la circunferencia, quiere decir, ya encontramos los puntos de tangencia que eran los que queríamos. Por lo tanto, los puntos de tangencia son el punto 0,1 y el punto 0,3. Y así quedaría nuestro ejercicio. Que si nosotros lo graficamos, o por lo menos hacemos algún boceto decente, tenemos nuestra circunferencia que tiene centro en 1,2. Voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y tiene centro en 1,2. Sí, 1,2. Y donde su radio es raíz de 2, es decir, pasadito de 1. Ah, de hecho, se ve algo así. Precisamente nos está diciendo que los puntos de tangencia son los puntos, aquí tengo, 0,1 y 0,3. Entonces pasa por este punto 0,1 y por el punto 0,3. Así se ve nuestra circunferencia, más o menos. Nuestro punto desde donde estamos sacando los puntos de tangencia es el punto menos 1,2. Es este, el menos 1,2. Y las rectas tangentes cortarían en el eje Y. Ahí. Entonces todo parece concordar con el dibujo de manera, pues, decente. Ahora sí salió bien el dibujo. Entonces así quedaría nuestro ejercicio, en donde lo único que hicimos fue encontrar los puntos de tangencia, repetimos. Encontramos quién era la ecuación de la polar, la ecuación de la circunferencia, creamos nuestro sistema y resolvimos nuestro sistema de ecuaciones. Lo único que hicimos como un paso previo fue encontrar quién era el centro y quién era el radio para que sea más sencillo encontrar la polar del punto, ayudados de que sabemos quién es el centro, quién es el radio a partir de de completar cuadrados. Entonces, así quedarían nuestros ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio más de este. Nada más para que no se nos olvide. Lo mismo, vamos a encontrar los puntos de tangencia. Puntos de tangencia desde el punto, que ahora sea el punto 2,2 hacia la circunferencia a x cuadrada más y cuadrada igual a 1, ¿no? El círculo unitario. Entonces vamos a encontrar los puntos hacia esa circunferencia. De hecho, aquí ya ni siquiera necesitamos completar cuadrados. Aquí ya directamente nos dice, mira, pues aquí tú tienes tu radio que es 1 y tienes tu centro que es el origen. Por lo que el centro es el origen y tiene radio de 1. Así que pues, ya nos facilita todavía más las cuentas.
Eso nos dice que ya sabemos cuánto vale X y cuánto vale Y. No no del todo, ¿no? O sea, nos dice que ya sabemos cómo es que se comporta la polar desde el punto que queremos encontrar los puntos de tangencia. Es decir, aquí lo único que tenemos es nuestro círculo unitario. Vamos a dibujarlo. Está centrado en el origen, tiene radio 1. Y recordemos que lo que necesitamos son los puntos de tangencia desde este punto, el punto 2,2. Entonces, si aquí está el punto 1, por aquí estaría el punto 2. Y si aquí está el 1, por aquí estaría el punto 2. Entonces, nosotros lo que necesitamos es cuáles son los puntos de tangencia desde este punto, el punto 2,2, hacia la circunferencia. Hacia la circunferencia. Es decir, estos de aquí son los que necesitamos. Para eso necesitamos saber quién es la recta polar de nuestro punto 2,2. Y si encontramos la ecuación de esta recta polar, a la que voy a denotar como L sub 2,2, si encontramos ya la ecuación, podemos crear nuestro sistema de ecuaciones a partir de la polar, a partir de la circunferencia, resolvemos el sistema y nos van a dar las intersecciones. Es decir, nos van a dar estos puntos que son los que necesitamos. Aquí podríamos hacer algunas cosas, por ejemplo, sabemos que como estos van a ser los puntos de tangencia, entonces van a formar ángulos de 90 grados. Eso lo conocemos con los radios. Y de hecho sabemos cuánto mide esto. Desde el origen hasta el punto 2,2 sabemos cuánto mide esto. Sabemos que esto mide 1. Digamos, podríamos calcular cuál es la distancia de punto 2,2 hacia los puntos de tangencia. Quizá podríamos tratar de resolverlo mediante crear una circunferencia que tenga ese radio, que esté centrada en el 2,2 y resolver nuestros sistemas de ecuaciones, cosa que es muy complicado, es muy complejo porque van a salir un montón de soluciones y solamente un par nos van a servir, pero digamos podría ser otra opción de cómo podemos resolverlo. Al final de cuentas, si ya conocemos algunas o ya tenemos algunas herramientas, pues podemos ir ocupando. En este caso no va a ser necesario hacer todo eso, ¿no? Como dijimos, únicamente necesitamos la ecuación de la polar y como ya tenemos la ecuación de la circunferencia, resolvemos nuestro sistema de ecuaciones. Así, la recta polar tiene una ecuación de x, y menos el centro, que en este caso es el 0,0, producto punto, el punto desde el que estamos calculando la polar, que es el 2,2, menos el centro, que es 0,0, igual al radio al cuadrado, que es 1. Desarrollando un poco, aquí lo que vamos a obtener es x, y, producto punto, 2,2 igual a 1. Esta es la ecuación de la polar. Y también tenemos nuestra ecuación de la circunferencia, que viene dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Resolvemos este sistema de ecuaciones. De nueva cuenta vamos a resolverlo mediante nuestro siempre efectivo método de sustitución. Voy a desarrollar la primera de las ecuaciones, despejo una incógnita y la sustituyo en nuestra segunda ecuación. Este de acá, pues la solución va a estar más complicada que la del otro lado porque aquí salió muy fácil porque x será igual a 0 y aquí no se ve que se vaya a ir, ¿no? Una de las incógnitas, cosa que sucedió en este caso. Pero basta de hablar. Vamos a hacer las cuentas. X, Y, producto punto, 2,2 igual a 1. Esto sería 2x más 2y igual a 1. Por lo tanto, vamos a despejar allá.
1 menos 2x ya es igual a 1/2 menos x. Tenemos ya el valor de y. Lo sustituimos en nuestra segunda ecuación, que sería la de la circunferencia. Y nos va a salir una ecuación de segundo grado. Tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Sustituimos x al cuadrado más 1/2 menos x al cuadrado igual a 1. Esto sería x al cuadrado más 1/4 menos esto por 1/2, 2x más x al cuadrado menos 1 igual a 0. Aquí tengo 2 veces x al cuadrado menos x menos 3/4 igual a 0. Pues, caray, esto no lo sé factorizar. Vamos a multiplicar por 4. 8x al cuadrado menos 4x menos 3 igual a 0 y ni modo. X es igual a menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. X es igual a 4 más menos raíz cuadrada de, sería 16, sí, se eleva al cuadrado. 16 más, Sale algo muy feo. sí, seguramente sí. 4 por 8, 32 por 3, 96. 96 entre 16. X es igual, este es un 4. X es igual a 4 más menos raíz cuadrada de 112 sobre 16. 112, 36, 2, 102, sí, 112. Entonces tenemos esa de ahí. Podríamos calcular la raíz cuadrada a mano, pero vamos, ya existen las calculadoras. Entonces, esto es raíz cuadrada de 112. Sale 10.58. 4 más menos 10.58 sobre 16. X es igual a 14.58 entre 16. X es igual a 4, 5. Estoy haciendo el de la resta, sí. 6.58. Las restas nunca han sido muy fuerte. 16 menos 14.58 entre 16 va a salir 0.91. Sí, lo hice con calculadora. Y del otro lado tenemos 6.58 entre 16 saldría 0.41, menos 0.41. Entonces ya tenemos nuestros valores de x, 0.91 y menos 0.41. Que si de hecho nos fijamos aquí, recordamos, esto mide 1, nuestro esquema, esto mide 1. La x me dice que está en 0.91, que sí, ¿no? Tal parece que sí en nuestro dibujo, que es el 0.91. Y el menos 0.41, pues también parece concordar con nuestro dibujo que tenemos aquí hecho. Ya nada más encontramos el valor de x o los valores de x, ahora hay que encontrar los valores de y. No recordamos, todavía no terminamos nuestro sistema de ecuaciones, nada más resolvimos esa ecuación de segundo grado. Ya tenemos despejada la y. Y sería 1/2 menos x. Y es 1/2 menos x. Por un lado, y es igual a 1/2 menos 0.91, que pues debería de ser menos 0.41. Y y sería 1/2 menos x, que es 0.91. Y esto,
no, es que ese ya lo puse. 0.41. Y utilizando la regla de la simetría, esto debe ser 0.91. Entonces ya tenemos nuestros valores. Tenemos que y debe de ser 0.41 y y debe de ser 0.91 en el otro caso. Por lo tanto, los puntos de tangencia desde el punto 2,2 hacia la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 son el punto 0,90, perdón, 0.91, menos 0.41 y el punto menos 0.41, 0.91. Entonces, ahí tenemos nuestros puntos de tangencia. Y de hecho, si nos fijamos otra vez en nuestro esquema, sí, tal parece que sí están bien los puntos, no están ahí en donde deberían de estar. Y ya, entonces así es como resolvemos este tipo de ejercicios. Recordemos que lo importante aquí es utilizar ese teorema que nos decía que los puntos que nos da una forma de encontrar la polar de un punto exterior en donde lo único que teníamos que hacer era encontrar los puntos de tangencia o al revés, que si nosotros considerábamos la polar de un punto exterior, entonces los puntos de intersección con la circunferencia resultaban ser los puntos de tangencia desde dicho punto, cosa que utilizamos para crear nuestro sistema de ecuaciones con la ecuación de la circunferencia, con la ecuación de la polar, resolvimos y con ello encontramos los puntos de intersección, que son los que nos interesan porque son los puntos de tangencia. Entonces, como les digo, así hacemos este tipo de ejercicios. Pasemos a un ejercicio más. En este caso, comentarles sobre circunferencias y algunas cosas que tienen que ver con los ángulos inscritos. Cuando nosotros tenemos una circunferencia y tenemos dos puntos sobre la circunferencia, este punto A y este punto B, y nosotros trazamos este ángulo que se llama ángulo inscrito, va a tener cierta magnitud, ¿no? No importa cuántos, digamos que alfa. Lo curioso de aquí es que si nosotros trazamos cualquier otro ángulo inscrito que se vea de este modo, entonces resulta que este ángulo es igual, también es alfa. Y eso va a suceder siempre. Si nosotros seguimos trazando nuestras cuerdas de circunferencia, generamos este ángulo inscrito, este va a seguir siendo siempre alfa. Donde aquí nada más hay que tener cuidado porque si trazamos el ángulo inscrito hacia el otro arco, entonces esto no va a ser alfa. Esto sería 180 menos alfa. Cosas de geometría moderna. Igual no es muy complicado de demostrar utilizando el hecho de que el ángulo inscrito mide la mitad que el ángulo central, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que ahorita les comento de estos ángulos inscritos. Entonces los ángulos inscritos tienen esta propiedad, que circunscriben o que si circunscriben el mismo arco de circunferencia, es decir, si inscriben este mismo arco, digamos que se abren hacia A y hacia B, siguen teniendo la misma longitud. Y de hecho sucede algo curioso, porque sucede también como que al revés. Quiere decir que si nosotros tenemos tenemos dos puntos, para empezar. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos, y de aquí nosotros trazamos hacia el mismo semiplano, es decir, para los que están del mismo lado de este plano que se está generando a partir de esta recta,
y generamos ángulos que tengan la misma magnitud. Por supuesto que tengan o que inscriban a estos vértices A y B. Los voy a dibujar así. Entonces, si todos los ángulos son iguales, resulta que dichos vértices de esos ángulos, bueno, no se ven muy iguales, pero... sí, se ven más o menos iguales. Dichos vértices, que serían este de acá y este de acá, junto con A y B, están sobre una circunferencia. Entonces, digamos, el reverso o el inverso también se vale. Entonces, por ahí existe alguna circunferencia que contiene a todos esos, que obviamente no se está cumpliendo porque no se ven muy iguales, pero eso es lo de menos, ¿no? O sea, es la propiedad que se está cumpliendo. De hecho, estos se ven bien colineales, pero no importa. Entonces, es una propiedad que se cumple ahí con circunferencias. Vamos a dibujar una circunferencia así. Entonces, existe esa circunferencia. Y es una propiedad que tienen, es una propiedad que podemos demostrar en geometría moderna. Y se los comento porque hay un caso particular de este ejercicio en donde ahora lo que sucede es es con un arco en particular. Porque en este caso nosotros lo que vamos a tener son arcos de 90 grados. Oye, eso no parece de 90. De 90 y de 90. Eso ya parece más de 90. Sí, exacto, ¿no? O sea, al final de cuentas, cónicas. Y bueno, eso ya parece más de 90. Entonces, hay un ángulo en particular que es el de 90, que tiene una característica. Y esa característica es que la circunferencia que pasa por esos dos puntos y por el punto de 90 grados, resulta que este es un diámetro de la circunferencia. Es decir, aquí está el centro de la circunferencia. Entonces es una propiedad también que podemos deducir a partir de esto y del hecho de que los ángulos inscritos miden la mitad que los ángulos centrales. Ángulo central de 180, ángulo inscrito que es la mitad de 90 grados. Y tiene que ver mucho con el siguiente ejercicio. El ejercicio, déjenme revisar qué dice exactamente. Dice que si nosotros tenemos, o que si consideramos, es que está aquí arriba. Si nosotros consideramos a los puntos P y Q en nuestro plano, los puntos X cuyas líneas hacia P y Q son ortogonales, forman un círculo que contiene a P y a Q. Entonces, eso es lo que dice el ejercicio. Pero lo podemos reescribir de la siguiente manera. Ejercicio. Sean P y Q dos puntos. Entonces, X menos P, producto punto X menos Q, igual a 0, es una circunferencia. O es el lugar geométrico. Es una circunferencia. Entonces eso es lo que tenemos. En nuestro esquema se vería algo así como este es P, este es Q, este es un punto X. X menos P, producto punto X menos Q, recordemos vectores directores, X menos P, vector director X menos Q. Y si su producto punto es igual a 0 es porque los vectores son ortogonales. Quiere decir que forman un ángulo de 90 grados, que es precisamente este esquema. Y de hecho este esquema nos ayuda todavía un poco más, porque nos dice, pues mira, si tú quieres demostrar que eso es una circunferencia, lo único que tienes que ver es que el radio de la circunferencia es este de aquí, desde el punto C hacia el punto P,
es el radio de la circunferencia y pues ver que esto de verdad te genera una circunferencia. Y aquí es nada más ir haciendo cuentas y hacerlas con cuidado. Entonces tenemos este de acá. Queremos demostrar que es circunferencia. Desarrollamos nuestros puntos, perdón, nuestra ecuación. X menos Q igual a 0. Vamos a desarrollarla, que sea XY y P que sea P1, P2. Producto punto X, Y menos Q1, Q2 igual a 0. Esto sería X menos P1 por X menos Q1. Directamente ya estoy haciendo el producto punto. Más Y menos P2 por Y menos Q2 igual a 0. Esto de aquí sería X al cuadrado menos P1 más Q1 X más P1 Q1 más Y al cuadrado menos P2 más Q2 Y más P1, es cierto, P2 Q2 igual a 0. Entonces tenemos este desarrollo. Esto no parece mucho una circunferencia. Sí, hay cuadrados, ¿no? Pero no parece tanto una circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reescribirla un poco. Así que pues ahora es cuando nosotros vamos a realizar nuestra, completar cuadrados. Iba a decir algo así como una completez de cuadrados, pero no, mejor vamos solo a decir que vamos a completar cuadrados. Tenemos X menos P más 1 Q1 sobre 2 al cuadrado más Y menos P2 más Q2 sobre 2 al cuadrado. Y de este lado vamos a tener a menos P1 por Q1 menos P2 por Q2 y vamos restamos, vamos a sumar los términos que agregamos de más. Quiere decir P1 más Q1 sobre 2 al cuadrado más P2 más Q2 sobre 2 al cuadrado. Y aquí notemos que lo que tenemos es una circunferencia. Salvo que esta cosa sea negativa, tenemos una circunferencia. O cero, ¿no? Que nos daría un punto. Pero aquí nosotros lo que tenemos en principio es una circunferencia. Es una circunferencia que tiene centro en estas coordenadas, en P1 más Q1 sobre 2, P2 más Q2 sobre 2, que al final de cuentas, si el punto P es P1, P2, y este es Q1, Q2, entonces quiere decir que el punto que es el centro de esta circunferencia es el punto medio de P1 y Q1. Perdón, de P y de Q, ¿no? Que era precisamente lo que queríamos. Entonces, digamos, el centro de la circunferencia de dicha circunferencia ya lo tenemos. Nada más habría que demostrar que esto en realidad pues es el radio de la circunferencia, o bien también podríamos pues darle un poco la vuelta. La otra que podríamos hacer sería ver que P es un punto de la circunferencia, que Q es un punto de la circunferencia. De hecho, con que veamos que alguno de los dos es un punto de la circunferencia, pues ya con eso quedaría demostrado nuestro ejercicio. Ver que es un punto de la circunferencia no es otra cosa más que sustituir los valores y ver que funciona en realidad. Entonces vamos a hacer eso de ahí. Entonces, si P es un punto de la circunferencia, entonces soluciona la ecuación anterior. Y quiero que notemos que si soluciona la ecuación anterior, quiere decir que al ser P un punto de la circunferencia y ya sabemos que este punto medio de entre P y Q es el centro, ya tenemos el centro, ya tenemos indirectamente el radio, y como de aquí para acá y de aquí para acá es la misma distancia, es una circunferencia que tiene como diámetro a PQ. Tiene como centro a su punto medio,
Y pues ya, ¿no? Que era precisamente lo que queríamos demostrar, que formaba una circunferencia. Y de hecho todavía podemos decir más, que tiene como radio, perdón, como diámetro a PQ. Así que vamos a ver qué sucede cuando sustituimos a P en nuestra ecuación. Del lado izquierdo nosotros tendríamos P1 menos P1 más Q1 sobre 2 al cuadrado más P2 menos P2 más Q2 sobre 2 al cuadrado, y vamos a ver cuánto da esto de aquí. Y veamos que sale exactamente lo mismo de la derecha. Espera. Esto de aquí sería 2 sobre 2, serían un P que 2. Pues saldría P1 más Q1 sobre 2 al cuadrado. Y esto sería 2 menos P. Sería, es que este es menos, ¿verdad? 2 de 2. Ajá. Y este sería P2 menos Q2 sobre 2 al cuadrado. Y caray, pues esto no se parece mucho a esto, ¿no? Pero confiemos en que sí, ¿no? Confiemos en que sí sea eso. Pues tendríamos que desarrollar, este es un cuarto de P1 al cuadrado menos 2 veces P1Q1 más Q1 al cuadrado más un cuarto de P2 al cuadrado menos 2P2Q2 más Q2 al cuadrado. Este, y, y ¿cómo soluciono esto? Vamos a ver. Creo que ya no sería lo más conveniente seguir desarrollando ese mismo lado. Por otro lado, nosotros lo que tenemos es P1 más Q1 sobre 2 al cuadrado más P2 más Q2 sobre 2 al cuadrado menos P1Q1 menos P2Q2. Esto sería igual a un cuarto de P1 al cuadrado más 2 veces P1Q1 más Q1 al cuadrado más un cuarto de Q1 al cuadrado más 2, así 2P2 Q2 más P2 al cuadrado. Aquí los volteé, no sé por qué. Menos Q1 P1 menos P2 Q2. Ponemos eso de ahí. Y las cuentas nos dicen que esto es un cuarto de P1 al cuadrado más Q1 al cuadrado más, este es un 2, más P2 al cuadrado más Q2 al cuadrado. Y aquí tenemos 2, aquí tenemos 4, tenemos un medio. Un medio menos 1 sería menos un medio de P1Q1 menos un medio de P1Q1. Aquí tenemos P1, Q1, P2, Q2. Y de este lado tenemos menos un medio de P1Q1 menos un medio de P1Q1. Menos un medio de P1Q1 menos un medio de... bueno, aquí repetí, pero era P2Q2. ¿No? Entonces sí, en efecto. P es un punto que si lo sustituimos nos va a dar esto. Y por otro lado, lo de la derecha, es decir, lo de la derecha en nuestra supuesta circunferencia, resulta ser igual. Quiere decir que P es un punto que cumple esta ecuación. Entonces, si P está en la circunferencia, entonces soluciona la ecuación anterior, ¿no? Y bueno, no sé por qué la escribí así, pero sí, ¿no? Cumple esta ecuación. Cumple que al sustituirlo, pues
soluciona esta ecuación. Por lo tanto, se tiene que esta ecuación x menos p producto punto x menos q igual a 0 es una circunferencia, y no solo cualquier circunferencia, sino es una circunferencia de centro, el punto medio Q1 sobre 2, P2 más Q2 sobre 2, es decir, el punto medio entre P y Q. Es una circunferencia que tiene este centro y radio la mitad de la distancia de P a Q, precisamente porque P es un punto sobre la circunferencia. Entonces, tendríamos que es esa circunferencia. Justo lo que nosotros, o lo que les había comentado de circunferencias con respecto a ángulos inscritos y ángulos centrales. Hay otras formas de resolverlo. En este momento se me ocurrió esta. Por suerte sí salieron las cuentas. Pero también podríamos ver que este de aquí es precisamente el radio que nosotros necesitamos, que es justo la mitad de la distancia de P a Q. También podríamos demostrarlo, o sea, desarrollar esto, lo que hicimos aquí en la parte de medio, desarrollarlo y ver que esto no es otra cosa más que pues lo que necesitamos, un medio de la distancia de P hacia Q, que sería un cuarto de P producto punto P más Q producto punto Q y seguir desarrollando esto. Como les digo, sería otra forma de hacerlo, pero ya lo hicimos de esta manera. Y aquí, digamos, lo interesante, ya voy a acabar, lo interesante sería ver qué sucede cuando aquí no es cero en realidad, ¿no? Cuando aquí ponemos algún otro valor, un valor C. Si ponemos algún valor C, ya no vamos a tener esta circunferencia en principio, ¿no? Ya tendríamos alguna otra circunferencia que quizás se pareciera un tanto más a las circunferencias anteriores, donde eran ángulos de manera general y no ángulos rectos. Precisamente este no puede ser un ángulo recto porque sabemos que es la única forma en que sea un ángulo recto es que estos dos sean ortogonales, es decir, que su producto punto sea igual a 0. Como no es igual a 0, entonces no pueden ser ortogonales y no nos saldría la misma circunferencia, sino en todo caso nos saldría otra circunferencia. Entonces, digamos, ahí sería como que lo interesante descubrir de qué circunferencia se trata y cuál sería su centro. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy y nos vemos el jueves.